casi nunca el problema. El problema es la manera en que tienen de afrontar determinadas circunstancias de la vida, y nosotros les separamos de ese problema para que lo vean desde otra perspectiva y puedan tomar unas decisiones en beneficio de sus intereses. Queremos que ustedes puedan participar y que puedan preguntar a nuestro experto, a nuestro mediador, a don Pablo Corrales, 925 28 67 91, y queremos, por ejemplo, plantearles una cuestión. Problemas que ustedes tienen en su comunidad de vecinos, ¿se podrían resolver mediante la mediación? Sí. Sí, seguramente todo el mundo tengamos un vecino con el que tengamos menos relación, menos confianza, incluso hayamos tenido algún problema. Todos esos problemas que nos obligan a tener o a mantener en el futuro la relación, incluso cuando ha salido o ha surgido una controversia, un conflicto, un problema, una disputa entre vecinos, son susceptibles de ser solucionados en mediación. ¿Por qué? Porque la mediación lo que intenta es restaurar en la medida en que las partes quieren, porque todos estamos hablando de que las partes son las protagonistas de su conflicto, no ceden la resolución del conflicto a un juez, a un árbitro que decida por ellas, sino que se hacen responsables de manera voluntaria de resolverlas ellas, sus disputas, y evidentemente una relación vecinal que está condenada a mantenerse durante un largo periodo de tiempo, pues evidentemente es susceptible de ser solucionada en mediación. Resuelta. Conflictos matrimoniales, conflictos por herencias también. Son tantos los campos en los que se puede actuar a través de la mediación, que ha conseguido ser una herramienta rápida, eficaz y económica. El bolsillo va a sufrir menos que si, por ejemplo, vamos a juicio. El bolsillo va a sufrir menos, pero no es lo que nos gusta a nosotros destacar de la mediación. Evidentemente sufre menos, sufre muchísimo menos, pero quien menos sufre son las partes. Desde luego, que es lo más importante. Es lo más importante. Y hablando de que menos sufren en las partes, yo creo que es el momento de recibir a Natalia Tutor, porque es un beneficio emocional el que conseguimos, que es muy importante también. Natalia, y tú como psicóloga y mediadora, ¿podrías ilustrarnos sobre esto? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué conseguimos? Porque emocionalmente un conflicto deja muy desgastados a las dos partes. En un matrimonio, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Qué beneficios conseguimos con la mediación desde el punto de vista psicológico? Natalia. Pues yo creo que efectivamente es lo que estás comentando, es una reparación, es una sanación a nivel emocional que puede hacer que el conflicto que ha llevado a la mediación, que siempre se entiende en un primer momento como una crisis, pues se convierta en una oportunidad para que esa relación salga fortalecida, sea una relación entre vecinos, sea una relación entre parientes, sea una relación padres-hijos. Y la propuesta de acuerdos, de ofrecer ese plus de una atención psicológica, bien sea en el momento previo, bien durante o bien incluso después, cuando por la propia naturaleza del acuerdo se llega a la conclusión de que hacen falta herramientas, pongamos por ejemplo en un proceso de comunicación entre pareja o de padres e hijos, pues es como digo, un plus que se le ofrece a los participantes en la mediación y que va a hacer que se cierre ese círculo sanador que ya de por sí supone el proceso. Natalia, en acuerdo sois varios los profesionales que trabajáis conjuntamente, y yo quiero que nos cuentes, por ejemplo, ¿has tenido algún caso no sé, desde un matrimonio o cualquier otro tipo de conflicto en el que ninguna de las dos partes tuviera en relación y gracias a una mediación has conseguido una comunicación que al final es el objetivo principal vuestro? Bueno, a día de hoy la intervención psicológica todavía no ha sido requerida, porque por supuesto es también una decisión que toman las partes, y es una decisión que se toma previamente cuando se va a iniciar el proceso de mediación. Se ve si va a ser necesario o no, y si va a ser necesario proponerlo, y si las partes lo admiten o no lo admiten. En este momento todavía no ha sido necesaria esa intervención. Esos acuerdos se han producido por la labor de los propios mediadores, sin necesidad de que haya una intervención estrictamente psicológica, pero el servicio se ofrece y está a disposición de los usuarios. Pues muchísimas gracias, Natalia. A vosotros, un placer. Muchísimas gracias. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados, todos abogados por la mediación, ¿verdad que sí? Decimos, la comunicación como herramienta fundamental que ponéis a disposición de las dos partes. Pablo. Evidentemente. Todos conocemos, cuando estudiamos en el colegio, qué nos enseñaban que era la comunicación, ¿no? Nos hablaban de un emisor, de un mensaje y de un receptor, ¿no? Hoy en día eso ya no es así, o ya no es tan así. Evidentemente el emisor siempre emite un mensaje. Lo que importa no es tanto qué mensaje se emite, sino el mensaje que es recibido por el emisor. Y ahí es donde surge el conflicto. Muchas veces nos encontramos cuando estamos trabajando en mediación, incluso en los despachos como abogados, que las partes están defendiendo lo mismo,
pero sienten que tienen un conflicto irresoluble, cuando están hablando ambas de sus hijos, o ambas de atender a uno de sus mayores, o ambas están interesadas en llegar a un común encuentro en beneficio propio, y no se dan cuenta de que ambas están en el mismo barco, por hablar de manera coloquial, y no están enfrentadas en ningún caso. Otra cosa es que las percepciones que puedan percibir, valga la redundancia, de su situación les hagan pensar que tienen un conflicto, pero muchas veces la comunicación es la clave, el mensaje es la clave. Pablo, ¿cuál es el porcentaje de éxito de la mediación? Bueno, a fecha de hoy estamos hablando de un porcentaje de éxito del 70%, alrededor del 70%. Con respecto a los asuntos que entran, salen con acuerdos bien totales o bien parciales, estamos hablando rondando de 3/4 partes de procedimiento. Fíjense, un porcentaje altísimo, un 75% de casos pueden ser solucionados a través de la mediación. Al otro lado del teléfono tenemos a Elena. Muy buenos días, Elena. Buenos días. Tú decidiste acudir a acuerdos, nunca mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque estábamos en un callejón sin salida y era una situación muy traumática y bueno, yo veía que esto casi se podía convertir en la guerra de los Rose. Era una cosa muy seria y necesitábamos ayuda. No sé si puedo preguntarte, para que nos describas por encima, un conflicto personal, un conflicto de pareja. ¿Cuál era el tipo de ámbito en el que tuvieron que actuar los mediadores? Bueno, casi en nuestro caso lo principal era lo económico, porque bueno, pues la persona con la que yo estaba era lo que más le preocupaba y bueno, fue en eso, pero también nos ayudaron a tranquilizarnos, porque en estos momentos pues está muy enajenado y entonces pues no ves las cosas razonables que dice él o las cosas razonables que tenía yo, ¿no? Entonces ellos te ayudan con su neutralidad a ver que tienes que llegar a un acuerdo, aunque muchas cosas no te gusten, pero que te hacen ver ellos que son lógicas. Desde luego que sí, Elena. Además hablábamos de ese daño psicológico a veces irreparable. Sí. Cuando acudiste a los mediadores, a acuerdos, tú te encontrabas en una situación, me decías, que lo describías muy bien, en un callejón sin salida. Pablo, vamos a intervenir aquí. Sí, es evidente en el caso de Elena. Aprovecho. Hola, Elena, buenos días. Hola, Pablo. Simplemente era una cuestión de no había comunicación entre ambos, ¿no? Evidentemente pues no se pueden dar muchos datos, no se puede hablar, pues una de las principales características La confidencialidad. es la confidencialidad, evidentemente, pero aprovechando que ella ha llamado, al final fueron ellos, después de bien pocas sesiones, si no recuerdo mal, 3-4 sesiones, si no que me corrija Elena, sí, quienes alcanzaron el acuerdo. No hizo falta alargarlo mucho en el tiempo ni muchísimas sesiones. Son ellos, son las partes las que tienen el acuerdo dentro. El problema es que hay que ayudarles a que lo saquen. Entonces, Elena, ¿tú recomiendas la mediación como herramienta para solucionar un conflicto como el que tú tuviste? Por supuesto. Yo sin esa mediación habría sido imposible llegar a un acuerdo. Pues muchísimas gracias. La recomiendo a todo el mundo. Muchísimas gracias, Elena, gracias por habernos llamado y es lo que queremos. Ustedes también, si quieren, puedan hacer su consulta a nuestro experto. 925 28 87 91. Consulten a Pablo Corrales, abogado y mediador de la empresa Acuerdos. Hoy vamos a llegar a un acuerdo con ustedes si le consultan a él, que podrá, en cierto modo, poner un poco de luz a su conflicto. Lo intentaremos. ¿A que sí, Pablo? Me decías, sí, claro. Cuando hablábamos nosotros y preparábamos la entrevista, cuando hay un conflicto vecinal, que empezamos a escuchar insultos entre las dos partes, vosotros hacéis como una balsa de aceite, creáis esa balsa de aceite, sí, trabajamos, para hacer una traducción distinta. Claro, trabajamos lo que es el conflicto, la escalada de la ira, que se llama, y la trabajamos precisamente, como tú bien dices, atacándola desde su base. Es decir, muchas veces no es tanto lo que se dice, que también, evidentemente, hay insultos, hay enfados, hay desavenencias graves, pero intentamos hacerles ver o conseguir que ellos digan lo mismo que están diciendo sin necesidad de ofender a nadie y sin necesidad de herir o de insultar en este caso. Cuando ellos se van dando cuenta que no todo es susceptible de ser solucionado mediante un insulto o con una actitud más o menos de fuerza, ellos solos se van dando cuenta también, como digo, de que el acuerdo está ahí. Lo mejor para él, incluso una vez controlado el ataque de la escalada de ira, el acuerdo es lo que más le interesa a él. Nosotros en mediación, como te comentaba cuando preparamos la entrevista,
nos olvidamos de las posiciones iniciales de las partes y vamos a buscar sus intereses. Hacemos que las partes sean conscientes de qué es lo que quieren realmente. Muchas veces, y nos encontramos con situaciones de este estilo, vienen a nuestros despachos personas que, que te hablan directamente de presentar una demanda. Y nosotros les intentamos hacer que nos expliquen cuál es su problema y les decimos qué opciones tienen. No todo se termina en un juzgado. Evidentemente hay cosas que sí. Pero vamos a evitar que termine en un juzgado. Una de las características de la mediación es la rapidez. Nos lo decía Elena cuando nos llamaba, que ella en 6 sesiones más o menos... Sí, no sé si fueron tantas, sí, fueron muy pocas. Resolver su conflicto, incluso en menos. Muy pocas sesiones. ¿Y el entorno en el que se desarrolla la mediación cuál es? Porque mucha gente dirá, ¿y ahora yo cómo voy a ver a esa persona, en qué lugar? Claro. También eso puede causar miedo. A ver, nosotros en acuerdos no utilizamos directamente la sesión conjunta. También depende mucho de las partes, ¿no? También depende de cómo haya entrado el acuerdo de mediación, cómo haya entrado el asunto a la mediación, si ha venido solamente una de las partes a solicitar nuestra intervención, si han venido las dos ya libremente a solicitar nuestros servicios. Depende un poco de todas esas cosas, de esa premediación que llamamos, entonces optamos por una u otra alternativa. Para cada caso hay una fórmula distinta, claro. Se personaliza. Vamos a recibir una llamada, si te parece, Pablo. Perfecto. Nos quedamos aquí en Toledo con Mari Carmen. Buenos días, María del Carmen. Hola. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es su consulta con nuestro experto? Mira, yo quería decirle que nosotros tenemos una casa en el pueblo. Sí. Y yo tengo el piso aquí en Toledo, ¿no? Sí. Y entonces mis hijos están aquí porque la pequeña estaba allí y ahora de momento se ha venido aquí a ver si encuentra trabajo. Y entonces mi hijo también está aquí, la soltera está conmigo. Y mi marido ha estado toda la vida vendiendo y comprando ganado porque estaba trabajando por ahí. Y ha hecho su vida, siempre. Ha hecho lo que le da la gana y lo que ha querido. Y entonces ahora se ha jubilado, se ha ido al pueblo y no quiere estar aquí. Bueno, ahí podría actuar el mediador. Evidentemente, es una cuestión emocional. También hay que conocer el criterio de la otra parte. En un conflicto nunca hay una única parte. No, pero mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que él voy allí y entonces me dice que no le toco la ropa, me da dinero para que me compre yo la comida, que no, que él tiene comida y él se lava y hace guisa. Entonces, ¿para qué voy allá al pueblo? Tú explícamelo. A ver, es que no es normal, yo lo veo que no es normal. Partiendo de la base de que a nosotros nos repele mucho la utilización de la palabra normal, porque habría que empezar a definir qué es la normalidad para cada uno, ¿no? Y sin conocer el asunto, evidentemente, me va a permitir, María del Carmen, que no le diga cuál puede ser su solución. Lo que sí le puedo decir es que la solución al conflicto que usted parece tener con su esposo, sin ninguna duda, puede venirle muy bien y puede facilitarles resolverla el acudir a un mediador. Antes que tomar decisiones... ¿Qué evitaríamos si...? Bueno, pues así a bote pronto y sin conocer evidentemente el trasfondo de todo el conflicto que plantea María del Carmen, que es su visión particular del conflicto, que evidentemente hay que trabajarla sobre ello. Evidentemente se estaría hablando de evitar un procedimiento... Sí. Díganos, María Carmen. Sí, perdona un momento. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Mi hijo ya tiene 40 años, ¿no? Y entonces él sabe lo que ha hecho su padre y lo que no ha hecho. Y entonces me dice que para querer, tu mamá no le hagas caso, tú pasa. Y eso no puede ser. Bueno, evidentemente la posición pasiva normalmente lo que no ayuda es a resolver el conflicto, sino a enquistarlo. Mari Carmen, sí. Yo creo que es el momento de acudir a un mediador, porque quizás cuando ya llega esa situación en la que no hay ningún entendimiento por las dos partes, ahí es cuando ellos van a poder actuar mejor. Mari Carmen, ahora va a ver usted la página web y el teléfono para que pueda acudir. Además están en Toledo y le va a ser fácil. Mira lo que te digo, Sí. Si es que yo no hago nada, yo estoy con mis hijos, les cuido, les llevo a los niños al colegio, les pongo la comida, que yo no hago nada, prácticamente no me meto en nada. Si es él el que tiene el problema, yo no. Pues usted no se preocupe porque es el momento, yo creo, de solucionarlo de esa manera, Mari Carmen. No se desespere más. Si me permite, Pablo, Julia, es una cuestión que es un error del que parte muchísima gente, considerar que los problemas los tienen los demás. En la medida en que esta señora ha llamado a este programa, que estamos hablando de mediación, que resolvemos conflictos entre las partes, ella ya, aunque no le afecte o pueda vivir con él, tiene un conflicto. Evidentemente hay que afrontarlo, ¿no? Lo que no puede hacer esta persona, Mari Carmen en este caso, es convivir con el conflicto de manera pasiva, de manera que lo que está haciendo es que se enquiste este conflicto y que luego la resolución del mismo se